¿Alguna vez has llegado a casa después de un largo día de oficina y has sentido que tus tobillos o piernas estaban tan hinchados que a duras penas reconocías tus pies? Es una sensación bastante incómoda e incluso chocante, que sin embargo para muchas personas puede llegar a convertirse en algo que les sucede cada día. La hinchazón de las piernas o los tobillos, que se conoce como edema, es un problema frecuente que afecta a personas de todas las edades, pero especialmente a aquellas que pasan mucho tiempo sentadas, de pie, plantadas, como las personas que trabajan en la caja de un supermercado o que tienen problemas de circulación. El notición es que existen soluciones sencillas que pueden marcar la diferencia sin la necesidad de tomar medicación o llevar tratamientos complicados. Quédate, porque vas a descubrir cómo algunos nutrientes esenciales como la vitamina B1, el potasio y el magnesio pueden ayudarte a eliminar la hinchazón de piernas y tobillos. Quédate y aprende por qué eliminar el azúcar de tu dieta puede ser una de las mejores decisiones que puedes tomar para reducir la retención de líquidos. La hinchazón en las piernas y los tobillos aparece cuando nuestro cuerpo retiene más líquidos de lo que es necesario. Voy a intentar explicarlo de forma sencilla. Imagínate que tu cuerpo es una esponja. Cuando comes algunos alimentos, como los ricos en sal o en azúcar, esa esponja absorbe todo el agua que encuentra, pero no la suelta. La retención de líquidos suele afectar más a las piernas, los tobillos y los pies, y la culpa es de la gravedad. Cuando estamos de pie o sentados por mucho tiempo, el líquido que circula por nuestro cuerpo tiene que luchar contra la gravedad para volver al corazón. Como las piernas están más bajas y más lejos del corazón, es más difícil para el cuerpo hacer que ese líquido suba, y por eso se acumula en las extremidades inferiores, provocando esa sensación de pesadez e hinchazón. Lo que realmente necesitas es comprender qué está pasando en tu cuerpo, especialmente si tienes retención de líquidos en piernas y tobillos. Todo se reduce a un problema con unas diminutas bombas que hay en nuestras células, que son las encargadas de mover los líquidos de dentro a fuera de las células y viceversa. Estas bombas de sodio-potasio están en la membrana de las células de tu cuerpo y son fundamentales para mantener el equilibrio de los líquidos. Lo interesante es que estas bombas utilizan entre el 30 y el 40% de la energía de la célula. ¿Pero qué pasa si estas bombas dejan de funcionar? Pues es como cuando la bomba del agua del garaje se estropea y se llena de agua cuando llueve. Si la bomba de sodio-potasio falla, el líquido se acumula en el espacio entre las células, provocando lo que conocemos como retención de líquidos o edema. El edema, especialmente en los tobillos, tiene mucho que ver con los niveles altos de azúcar en la sangre. Cuando hay demasiada glucosa en sangre, esta se une a la hemoglobina, en lo que se conoce como glicación, que es lo que mide la prueba de A1C. Muchos la llamáis la glicosilada, y que nos da una idea de cuánto azúcar se ha pegado a las proteínas en tus glóbulos rojos en los últimos 3 meses. Antes de que sigas adelante, debes saber que este programa solo tiene fines informativos y educativos, que no sustituye en ningún caso la consulta de un médico y que no puede ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas. Cuanto más azúcar comes, más azúcar se pega a la hemoglobina. Y el problema es que cuando esto sucede, la hemoglobina no puede hacer su trabajo correctamente. Además, los niveles altos de azúcar hacen que retengas más sodio, lo cual atrapa aún más agua en el cuerpo. Si conoces a alguna persona con diabetes, te habrás dado cuenta que suelen tener mucha retención de líquidos en los tobillos. Pues ojo, que incluso personas que aún no han sido diagnosticadas con diabetes, pero que tienen niveles altos de azúcar en sangre, también pueden experimentar esta misma retención de líquidos. Hay una vitamina muy importante para corregir este problema, pero además de esto, hay otros 2 minerales que también necesitas obtener de la dieta. El más obvio es el potasio. Este mineral
trabaja como el contrapunto del sodio, ayudando a eliminar el exceso de líquido a través de la orina. Si tu dieta es baja en potasio y alta en sodio, la retención de líquidos es casi inevitable. Sin embargo, cuando aumentas el consumo de potasio a través de alimentos como plátanos, espinacas o aguacates, tu cuerpo comienza a liberar ese exceso de líquido, lo que reduce la hinchazón. Comer muchas ensaladas verdes y espinacas puede ser de gran ayuda para bajar la retención de líquidos. El magnesio, por su parte, nos ayuda a relajar los vasos sanguíneos, mejorando la circulación y combatiendo la inflamación. Muchas personas no consumen suficiente magnesio con la dieta y eso puede empeorar la retención de líquidos. Los alimentos ricos en magnesio, como las semillas de calabaza, las almendras y las verduras de hoja verde, pueden ser la solución para reducir la hinchazón. Estos minerales solucionarán el problema de la bomba de sodio-potasio que os decía antes. Pero la verdadera razón por la que esa bomba falla es la deficiencia de vitamina B1. Cuando consumes mucho azúcar, tu cuerpo lo descompone en fructosa y glucosa. Esta última, la glucosa, entra en un ciclo bioquímico. Imagínatelo como una gran máquina que va a convertir esa glucosa en energía. Para que esto suceda, hay una enzima que necesita vitamina B1. Si consumes mucho azúcar o carbohidratos refinados, pues necesitarás mucha vitamina B1, que tu cuerpo sacará de sus reservas. Y si no consumes suficiente vitamina B1, esas reservas, a la larga, se agotarán y sufrirás una deficiencia. Diversos estudios han demostrado que una deficiencia de vitamina B1 puede llevar a la acumulación de líquidos y, en consecuencia, al edema. Como veis, la combinación de magnesio, potasio y vitamina B1 puede ser la solución para este problema del edema. Sin embargo, ninguno de estos nutrientes hará su trabajo si mantenemos una dieta alta en azúcar. El azúcar es uno de los principales culpables de la retención de líquidos. Al consumir grandes cantidades, elevamos nuestros niveles de insulina, lo que provoca inflamación y, en última instancia, más hinchazón. Reducir el consumo de azúcar en la dieta no solo te ayudará a mejorar la circulación, sino que también te hará sentir más ligero y con más energía. Así que la próxima vez que tengas antojo de algo dulce, opta por una pieza de fruta entera, con moderación. ¿Consideras que tomas suficientes minerales con tu dieta? ¿Tomas como yo algún suplemento de magnesio? Comparte tu experiencia con nosotros en la cajita de los comentarios, y si lo haces con la frase "no más tobillos hinchados", eso lo hará muy especial para mí, pues sabré que me apoyas y que te quedaste hasta el final. Regálale un me gusta al programa, que no te cuesta nada, y deja muchos comentarios. Y compártelo, por favor, por WhatsApp o tu red social favorita. Y haz que cada día sea maravilloso e inolvidable para ti y para los que te rodean. Y suscríbete ahí abajo, que es gratis. Y este vídeo es solo para ti. Yo tomo bisglicinato de magnesio, por si os interesa.